nada más. Yo no sé si querían que se las mandara o me hacen como que un co-host y yo luego Sí, puedo compartir mi pantalla. te Perfecto. ponemos como co-host, sí. Ya, ahorita mismo voy a hacer. Michelle, ¿quisieras que te ponga como co-host? ¿Tienes algo que compartir? ¿No? Ok. A Kathy, yo creo que eres co-host already, ¿no? Sí, No sé. ya, aquí sí estoy como co-host, ya. Okay. Ok, perfecto. Bueno, bienvenidos a todos y hola a los que nos vean en la grabación. Este es Latinas 413 y estamos muy contentos en este evento de tener al Centro de Inmigración de los Berkshires. Y el día de hoy me siento muy contenta de poder recibir en este espacio a Lorena y a Michelle, que son las latinas que nos representan en el Centro de Inmigración. Los dejo y Catherine, por supuesto, que va a ser quien va a estar moderando esta conversación. Y los dejo. Bueno, qué bien, bienvenidas. Me alegra tenerlas aquí y saber sobre los servicios del Berkshire Immigrant Center. Sé que ustedes colaboran mucho a la comunidad, son supremamente apasionadas por el trabajo que hacen y sí, pues escuchemos qué nos tienen que decir sobre sus servicios, sobre qué es lo que hacen, sobre todas las cosas que nos pueden beneficiar a todos los inmigrantes aquí. ¿Quién va a comenzar, Lorena? Sí. Sí, dale. Gracias por la invitación. Antes de empezar, pues quería compartir dos cosas. Una es que nosotros tomamos muy en serio la confidencialidad. Por lo tanto, pedimos que si van a hacer preguntas personales acerca de... No te podemos escuchar, Lorena. Se fue el sonido. No, trata otra vez. No. Tal vez se te desconectó los audífonos. Pronto. ¿Me escuchas ahora? Ahí ya, ahora sí, ya, perfecto. Ok, lo siento mucho. Son problemas de internet. Tomamos muy en serio la confidencialidad. De hecho, es el acuerdo que nosotros hemos firmado cuando empezamos a trabajar en el centro, pues no nos permite ni siquiera decirle a alguien que alguien es mi cliente. Por ejemplo, si yo estoy con mi esposo en el supermercado y un cliente llega y me saluda y cuando se va, mi esposo me pregunta, ¿quién es esa persona? Yo no puedo decir, oh, un cliente de BIC. Entonces, por favor, las preguntas específicas acerca de casos específicos, le pedimos que por favor nos envíen un correo luego, al final de la presentación. Allí yo estoy poniendo nuestra información de contacto también, para que la tengan. Y también tener en cuenta que cada caso es diferente, entonces puede ser que si alguien dice, oh, a mí me pasó esto y yo doy una respuesta, de repente otra persona va a decir, oh, lo mío fue similar, entonces tal vez la respuesta para mí sea la misma y no es el caso, no todo el tiempo es el caso. Entonces por eso es que preferimos que vamos a dar información general y entonces ya información más específica pues preferimos dejarla confidencialmente. Y un poquito del centro, de lo que hacemos y también pensé que es bueno hablar un poco acerca de los cambios que han habido últimamente desde que el nuevo presidente fue juramentado, que nos tienen muy contentos y también estamos con una mente muy positiva hacia los cambios en el futuro. Entonces voy acá a compartir mi pantalla. A ver, déjame bajar esto, discúlpenme. ¿Pueden ver la pantalla? Sí. Perfecto. Ok. Aquí. Entonces, bueno, nada, quería contarles un poco acerca del Centro de Inmigrantes. Otra vez me vuelvo a presentar. Mi nombre es Lorena Duz y yo soy trabajadora de casos del Centro de Inmigrantes. Yo soy de Venezuela y he estado en el centro desde septiembre del 2017. Y conmigo está la directora de la organización, Michelle López, que aunque ella no es nacida en un país latinoamericano, pues ella es latina también. Ella tiene su corazón completamente latino. Y ella también me va a estar ayudando con cualquier pregunta que pueda surgir luego de que estemos hablando. Déjame pasar esto acá. Perfecto. Entonces, ¿quiénes somos? BIC es la única organización en este condado que ofrece servicios para enfrentar los desafíos únicos que enfrenta nuestra comunidad de inmigrantes. De hecho, como estamos tan cercanos a New Hampshire, a Vermont, Connecticut y New York,
pues entonces nosotros también vemos clientes de esas áreas porque casualmente pues ellos tienen mejor acceso a nuestro centro que a otros sitios como nosotros que se encuentran en otras partes del estado o también en otros estados. ¿Qué es lo que hacemos básicamente? Pues nosotros obviamente lo que hacemos mejor es que nos enfocamos en consejos legales. La parte de inmigración es lo que mejor sabemos hacer. Y de hecho somos representantes acreditados por el Departamento de Justicia, que nos permite realmente hacer la labor de un abogado, pero sin tener que cobrar tanto como los abogados privados. Entonces, una de las cosas que hacemos pues, es que le damos la bienvenida a los recién llegados al condado, sin importar si es la primera vez en el país o si de repente están llegando de otro estado. Intentamos orientarlos con los recursos que tenemos disponibles, dar referencias a otros servicios en la comunidad. También pues hacemos asesoramiento y apoyo de inmigración. Nosotros nos enfocamos y una de las cosas que nos emociona más hacer es obviamente una asistencia con la ciudadanía, porque es como el sueño, ¿verdad? La oportunidad de votar, de sacar pasaporte americano. Entonces hacemos asistencia con la ciudadanía, pero también tenemos soporte para muchas solicitudes diferentes de reunificación familiar, del ajuste de estatus, la extensión de una visa o un cambio de una visa, renovación de tarjetas de residencia, visas de prometidos, etc. Entonces, ese tipo de casos en los que estamos ayudando a la gente a traer a su familia o cambiar su estatus acá o buscar otras opciones, eso lo hacemos. También tenemos preparación para el examen de la ciudadanía, tenemos clases gratuitas que se enfocan en todo el vocabulario, todo lo que tienes que aprender para poder pasar tu examen de la ciudadanía. También hacemos mucho seguimiento y abogacía con el USCIS, que es el Servicio de Inmigración, que se encarga de todos los casos aquí dentro de los Estados Unidos. De hecho, por ser representantes legales, pues nosotros tenemos permitido representar a los clientes, entonces llenamos formularios de representación que básicamente nos muestran como los abogados de esa persona y pues eso nos permite realmente comunicarnos directamente con los servicios de inmigración y tratar de resolver el caso, de ayudar lo más que podamos y realmente pues tenemos muy buenas relaciones con las oficinas que están acá en Massachusetts. Y también pues tenemos contacto directo con trabajamos directamente abogando, también haciendo seguimiento con representantes del Congreso. Entonces, por ejemplo, nuestros senadores acá, Elizabeth Warren y Edward Markey, nosotros podemos comunicarnos directamente con sus trabajadores allí y también tratar de acelerar procesos o ver qué es lo que está sucediendo con alguno de los casos. Y también, pues, otra cosa que hacemos es que ofrecemos referencias a otros abogados cuando no podemos tomar el caso o de repente cuando la persona realmente necesita representación en la corte, que es algo que en estos momentos no podemos hacer, pero que estamos mirando en un futuro hacerlo. También es un poco más complicado, pero a veces podemos lograr trabajar directamente con los abogados, tener como que una colaboración y eso nos permite entonces que de repente los costos sean un poco más bajos, pero eso realmente depende de cada caso. Y pues entonces nos permite ayudar de esa forma también o simplemente hacer ese referido para que la persona tenga un buen abogado, que sea confiable y que pueda ayudarle en su caso. Y otra cosa que hacemos es pues la educación y alcance comunitario, algo como lo que estamos haciendo ahora mismo, actualizaciones sobre políticas de inmigración que nos permitan pues realmente educar a la población y mantener a las personas informadas también para dejarles saber cuáles son los cambios que están sucediendo que pueden beneficiarle. Entonces de eso vamos a hablar en la siguiente diapositiva. Y pues para que sepan un poquito de nosotros somos un equipo de 6 personas que estamos constantemente en la oficina, antes de COVID obviamente, y ahora de forma remota. También tenemos 4 voluntarios que están constantemente trabajando con nosotros. De ese equipo de 10 personas, 7 somos bilingües y 4 nacimos fuera de los Estados Unidos. También vemos alrededor de 700 clientes al año. Esos son clientes que no duplicamos, entonces son 700 personas diferentes o a veces un poco más. Hemos tenido hasta más de 1000 citas en un año fiscal y más de 70 países representados y alrededor de 60 idiomas diferentes.
En la oficina, pues nosotros podemos hablar inglés, español, ruso y francés. Y pues si no, como no tenemos otros nativos, pues entonces ayudamos también a buscar intérpretes para cualquier otro idioma que encontremos. Ok, entonces quería darles unas actualizaciones, cosas que han estado sucediendo que nos tienen muy contentos, que nos tienen esperanzados y que esperamos que sigan siendo positivas. Algunos cambios directos que fueron hechos cuando el presidente Biden tomó su posesión. El primero sería el restablecimiento del programa DACA en su totalidad, que había sido suspendido y que nada más estaba aceptando renovación. Entonces, el restablecimiento del programa ha permitido que todas las personas que son elegibles puedan enviar su aplicación inicial y también que puedan aplicar para permiso de viaje. Entonces, obviamente, esto es algo que beneficia a muchas personas. También se hizo una sugerencia de cambios a la regla de la carga pública. Esto es una sugerencia nada más, todavía no ha cambiado. Es una de las cosas que nos ha dado más dolor de cabeza desde que fue implementada. Pero la sugerencia ha sido que el Departamento de Seguridad revise la regla de la carga pública y haga cambios. Entonces, aunque no ha sido cancelada en su totalidad, todavía tenemos que someter documentos y ser muy cuidadosos con lo que aplicamos. Realmente estamos esperanzados de que en el futuro simplemente haya un cambio y se regrese a lo que era antes, que era mucho más, le daba la bienvenida a más personas, básicamente. También ha habido cambio de las prioridades de ICE, que son los que se encargan de las deportaciones. Ellos, pues, en el pasado, pues, podíamos ver que había un ataque más directo a los inmigrantes, ¿verdad? Y hubo muchas redadas también el año pasado y el año antes pasado. Entonces, ellos han dicho que ahora sus prioridades van a ser de la seguridad nacional siendo primero personas que de repente se conoce que van a cometer algún tipo de terrorismo o espionaje, por ejemplo. También se van a enfocar en la seguridad en la frontera, definida como personas que son capturadas mientras intentan entrar de forma ilegal a los Estados Unidos, pero después del 1 de noviembre del 2020. Entonces, obviamente, ellos se van a encargar de deportar a esas personas, que realmente ha sido algo que siempre ha sucedido. Lo que pasa es que estaba sucediendo de una forma inhumana. Entonces ellos van a simplemente enfocarse en esa seguridad en la frontera y también en la seguridad pública, que quiere decir que simplemente personas que ya están en los Estados Unidos que puedan de repente sufrir deportación serían personas que de repente son condenadas de un delito grave, agravado, o tienen una condena por ciertos delitos relacionados con pandillas o han participado intencionalmente en ciertas pandillas. Entonces, realmente, una pregunta que me hacen mucho es si alguien fue de repente parado por manejar sin licencia. Ese no es un tipo de ofensa que va a hacer que la policía se comunique con ICE y que vaya a ser deportado. Simplemente ellos ahora mismo se van a enfocar en los delitos agravados, que de repente también sería la posesión de droga, que aunque, por ejemplo, otra pregunta que siempre nos hacen es que la marihuana es legal en Massachusetts, pero no es legal de forma federal, entonces sigue siendo un delito para los inmigrantes. Entonces, ese tipo de cosas sí podrían hacer que una persona sea deportada, pero entonces sabemos que si no es un delito grave, pues realmente no va a ser prioridad de ICE por los momentos. También se restableció las citas de la tarjeta verde fuera del país. El presidente Trump decidió, cuando empezó el coronavirus, decidió cancelar todas las citas que habían para personas que ya eran elegibles para entrar a los Estados Unidos como residentes permanentes, siendo de repente los hermanos de ciudadanos americanos, hijos menores y mayores de edad de ciudadanos americanos, muchas personas que ya tenían una cita en la embajada, sus citas fueron canceladas y porque no eran prioridad. Entonces ahora se está restableciendo y esperamos que empiecen nuevamente a dar todas las citas. También se regresó a la versión del 2008 del examen de educación cívica para naturalización. Se había cambiado a partir del 1 de diciembre del año pasado, siendo que las personas tenían que entonces aprender 128 preguntas en vez de 100, y realmente el vocabulario lo complicaron bastante, entonces realmente estamos muy contentos de que se regresó a esa versión anterior.
Y también una de las cosas buenas, la restauración del procesamiento seguro y ordenado de individuos que fueron forzados a permanecer en México bajo los protocolos de protección al migrante. Lo que estaba sucediendo es que en el pasado, cuando alguien llegaba a la frontera y decía que querían aplicar por asilo, la persona tenía que ser procesada allí mismo y tenía que ser permitido que entrara a los Estados Unidos. Lo que sucedió con Trump es que él dijo que no, que ahora la persona tenía que esperar fuera de los Estados Unidos hasta que hubiese una fecha con un juez. Y lo que estaba sucediendo es que obviamente estaban enviando a estas personas a ciudades muy peligrosas, donde no conocen a nadie, donde no tienen un lugar donde vivir, donde realmente no hay mucha protección, porque eso lo vemos mucho en nuestros países de origen, ¿verdad? Entonces, hay alrededor de 400,000 personas que han sido regresadas y que ahora están esperando por un procesamiento. Entonces, ellos lo que han dicho es que ahora van a empezar a procesar a esas personas y a dejarlas entrar y hacer las entrevistas necesarias. Entonces, realmente eso es bastante positivo. Y pues otra cosa sería la propuesta de ley de ciudadanía de los Estados Unidos. Este proyecto de ley fue presentado el 18 de febrero y pues voy a explicar un poquito algunos de los puntos que trata, que creo que son relevantes para nosotros. Sí, es bastante larga la propuesta, pero lo que sí es importante destacar es que varios republicanos han expresado su oposición ya al proyecto de ley. Y frente a esta oposición republicana, pues la Casa Blanca indicó que podría estar dispuesta a dividir el proyecto en pedazos para que las personas con más probabilidades de ser aprobadas puedan aprobarse antes. Por ejemplo, la propuesta que ellos tienen de DACA. Entonces ellos dicen, bueno, de repente lo que hacemos es que lo dividimos simplemente para asegurar que por lo menos esta parte sea aprobada y empezamos a ver un cambio. Pero la propuesta de ley propone caminos hacia la residencia permanente para 4 personas distintas. La primera, ellos le llaman, no sé cuál sería la traducción propia al español, pero es algo así como inmigrantes legítimos potenciales. Y según esta legislación, cualquier no ciudadano que pueda demostrar que ha estado en los Estados Unidos desde antes del 1 de enero del 2021, podría recibir como un estatus válido que se puede renovar cada 6 años y que no serían residentes permanentes, pero tendrían los beneficios de trabajar legalmente en los Estados Unidos. También le permitiría viajar fuera de los Estados Unidos sin temor de no poder volver a regresar, y realmente después de tener ese estatus temporal por 5 años podrían aplicar para la Green Card. Y ahora voy a hablar de qué es lo que nosotros sugerimos que sea como una preparación para esto. También están los llegados en infancia, que son personas que tienen DACA, que entraron a los Estados Unidos con sus padres o cuando eran menores de edad. Y esta ley, pues entonces, una de los que están peleando más para que sea aprobado, es que les permita un camino hacia la residencia permanente. Entonces, básicamente lo que ellos han propuesto es que cualquier persona que ya tiene DACA, que les permitan aplicar para su residencia permanente. Y para personas que menores de 18 años, que entraron a los Estados Unidos cuando eran menores de 18 años, siempre y cuando cumplan los mismos requisitos que se necesitaban con DACA, como demostrar que está en el colegio o se ha graduado de la universidad, que ha estado residiendo permanentemente en los Estados Unidos, también les permitirían en el futuro entonces primero aplicar para DACA y luego recibir una residencia permanente. Es el caso también para las personas con estatus de protección temporal, que es el TPS, que es un estatus que se le ha dado a personas de algunos países que de repente han sufrido un desastre humanitario, como por ejemplo personas de El Salvador y de Haití después del terremoto. Entonces, estas personas han estado renovando su permiso de trabajo cada 2 años y el presidente Trump el año pasado, bueno, los últimos 4 años realmente, ha ido lentamente eliminando la protección. Entonces, esta ley lo que permitiría es darle los mismos beneficios de una Green Card a las personas que tienen TPS y también a los cónyuges y a sus hijos, siempre y cuando han estado presentes en los Estados Unidos continuamente desde el 1 de enero del 2017, que fue cuando Trump entró al poder. También está la opción de una residencia permanente para trabajadores agrícolas, que sería cualquier no ciudadano
incluidos aquellos que trabajaron legalmente bajo el programa de trabajador agrícola temporal, que era el H2A. Ellos pueden convertirse en residente permanente si han realizado al menos 2.300 horas o 400 días de trabajo o servicios agrícolas. Entonces, esas personas serían elegibles para una residencia permanente y también sus cónyuges y sus hijos. También está el restablecimiento de las citas para la tarjeta verde fuera del país, que como ya había explicado antes, pues el presidente Trump decidió detener eso. De hecho, puso como un pare también a diferentes países que ni siquiera podían pensar en aplicar. Ellos están pidiendo que eso sea restablecido. También están pidiendo una reforma de visas basada en el empleo. Ahora mismo las visas de empleo son muy difíciles de obtener, tarda demasiado tiempo. Hay algunos países, como por ejemplo la India, que tienen 40 años de espera antes de que haya una visa disponible para ellos. Entonces ellos quieren que esta reforma sea basada en las habilidades de la persona y que haya una ampliación de la cantidad de visas que pueden dar al año. También la reforma de visas de familia y diversidad, que aumentaría la capacidad de visas de 55.000 a 80.000 por año y también disminuiría entonces la espera de algunos países, como por ejemplo peticiones para un ciudadano americano que pide a su hermano que vive en México. El hermano que vive en México tiene que esperar como 30 años antes de que haya una visa disponible. Y eso también incluye la India y las Filipinas. Si fuese de otros países, otros de Centroamérica o Suramérica o Europa, son alrededor de 15 años. Entonces ellos quieren esa reforma en la que haya más oficiales que estén revisando más documentación más rápido y que realmente la espera sea menos larga. Y también otra cosa muy relevante sería la asistencia a países centroamericanos. Pues Biden ha dicho que él considera que la causa de la migración, él quiere eliminarla, ¿verdad? Y para eliminarla, él tiene que ayudar a estos países. Entonces la legislación permitiría alrededor de 4.000 millones en ayuda a Guatemala, El Salvador y Honduras, y la condiciona en su capacidad para reducir la corrupción, la violencia y la pobreza, que hace que la gente huya de su país de origen. Entonces, realmente, pues hay muchas cosas más que están incluidas en esta propuesta, pero estas son como que las más relevantes y que pensamos que las personas podrían tener más preguntas. Y yo sé que ya se ha pasado 30 minutos muy rápido, así que les voy a dar la oportunidad de, si tienen preguntas, ahora podemos abrir la conversación. Gracias, Lorena. Excelente tu presentación y hacen demasiado. Para un grupo de 6 personas, ¿me dijiste que eran? Sí. Hacen bastante, los felicito y gracias por todo el apoyo a la comunidad. Bueno, cualquier persona que tenga alguna pregunta puede salirse del silencio, del mute, y dejarnos saber cuál es su pregunta. Pueden también escribirla en el chat o como se sientan más cómodas. Este es un espacio para ustedes, un espacio para que hagan preguntas sobre tal vez algo general. Si quieren algo más personal, se pueden comunicar con el centro de Berkshire Immigrant Center después, pero pues las escuchamos. O lo pueden escribir en el chat. Personas que entraron, digamos que de una edad de 20 o 25 años al país, ¿tienen oportunidad de hacerse residentes? Pues va a depender, primero, si el proyecto de ley, este nuevo proyecto de ley es aprobado, y segundo, si entraron, no importa si tenían 35 años cuando entraron, siempre y cuando haya sido antes del 1 de enero de este año. O sea, que ellos puedan demostrar que han estado presentes en los Estados Unidos, así sea el 31 de diciembre del 2020, pero lo que ellos quieren ver es que sea antes del 1 de enero. Entonces, siempre que esa sea la realidad, pues entonces podrían, siempre y cuando el proyecto de ley sea aprobado. Obviamente sabemos que esto va a tardar mucho tiempo, que es político, es burocracia, entonces en Venezuela le llamamos un toma y dame. Yo te doy esto te lo apruebo si tú me das esto. Sí, entonces esas negociaciones tienen que suceder, pero el proyecto de ley permitiría esa opción para las personas.
Una cosa que se me olvidó mencionar, que dije que iba a mencionar, es que una de las cosas que yo le recomiendo a todas las personas que entraron a los Estados Unidos y se han quedado o piensan que se van a quedar. Lo primero, hagan sus impuestos. Si ustedes empiezan a trabajar, saquen su número de ITIN, vayan a hablar con la señora Gloria Escobar en el Greylock y saquen su ITIN y hagan sus impuestos, porque eso es una de las cosas que el gobierno de los Estados Unidos siempre está mirando. Ellos quieren ver que la persona, aún cuando no tenía autorización para trabajar y de repente le estaban pagando por debajo de la mesa, igual hizo sus impuestos y pagó lo que tenía que pagar. Y también mantengan evidencia de su vida en los Estados Unidos. Un contrato de arrendamiento, documentos bancarios que muestran los movimientos, cosas del colegio, hasta una inscripción al gimnasio y mostrar que has estado yendo al gimnasio todos los meses. Porque este tipo de aplicaciones, e incluso para DACA, por ejemplo, tú tienes que demostrar que has estado en los Estados Unidos por cierta cantidad de tiempo y ellos quieren ver evidencia de eso, quieren ver fechas, quieren ver cada año evidencia de que tú has estado presente en los Estados Unidos. Entonces, obviamente no sabemos cuándo esta ley podría ser aprobada, pero es mucho mejor empezarse a preparar desde ahora y reunir esa documentación que luego decir, por ejemplo, para las personas que pueden ser elegibles para DACA, ahora mismo son 13 años de evidencia que ellos tienen que encontrar y mandar un paquete muy grande con toda esa evidencia. Entonces, lo mejor es, este recibo, este viaje, este hotel, yo simplemente lo voy a lanzar en una carpeta y lo voy a dejar allí porque en algún momento puede ser beneficioso. Muchísimas gracias. De nada. Voy a ahora dejar de compartir la pantalla, simplemente quería dejarles allí, mostrarles nuestro número de teléfono. Michelle, tú también lo pusiste en el chat, ¿verdad? Ok. ¿Y para sus servicios ustedes tienen algún costo? Depende. Sí. Nosotros tenemos una consulta inicial de $35, pero también tenemos excepciones de tarifa. Entonces nadie debe sentirse como que no pueden hablar con nosotros si no tienen $35. Siempre pueden llamar a nuestra oficina y nosotros podemos hacer la excepción. También nosotros cobramos por los servicios, por ejemplo, si fuésemos a llenar una aplicación de ciudadanía o la aplicación de la Green Card y todo eso, pero hay otras opciones también. Lo que sí debo decir es que es mucho más económico que ir a un abogado privado. Entonces, la diferencia es bastante grande. Entonces, sí, obviamente esto nos ayuda a mantener el centro abierto, pero nosotros también entendemos que muchas personas de repente no pueden trabajar, no hablan inglés y no se sienten cómodas saliendo a trabajar o hacer otras cosas. Por lo tanto, eso no va a evitar que nosotros proveamos los servicios. Okay. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Muy María. buenas noches. Hola, ¿cómo están? Hola, María. Hola. Lorena, una pregunta. Tú dijiste que para solicitar un hermano ahora para países en Sudamérica son 15 años, ¿verdad? Y si es como la mamá, ¿cuánto tiempo está tardando el proceso? Primero la persona tiene que ser ciudadana americana, ¿verdad? Son los únicos que pueden pedir a sus padres. El proceso realmente está tardando como alrededor de 1 año o 1 año y medio, porque un padre de un ciudadano americano es considerado un familiar inmediato, por lo tanto la espera no es tan larga, pero la espera de ese 1 año y medio es porque los servicios de inmigración tienen que revisar la aplicación y ellos tienen un retraso gigante, luego lo tienen que enviar a la embajada y la embajada tiene un retraso gigante y ahora mismo, obviamente por el COVID, pues muchas embajadas tienen todas esas citas que ellos cancelaron y ahora tienen que reprogramar y todo eso, pero realmente un padre es un familiar inmediato, por lo tanto la espera no es tan larga. Y, por ejemplo, si uno hace ese proceso estando la persona acá, ¿no pasa nada, Lorena? Generalmente cuando, si la persona entró con autorización, es decir, que entró con una visa de turista, entonces, y la persona no ha cometido ningún crimen que le haga que la deporten, la persona puede cambiar su estatus acá en los Estados Unidos siempre y cuando sea el padre o madre de un ciudadano americano. Y el proceso pues ahora mismo está tardando como 10 meses porque la oficina también está trabajando lentamente. Ok, muchas gracias. Pero una cosa muy importante en mencionar con las visas de turista es que ahora mismo ellos los oficiales de inmigración en la frontera o en el aeropuerto están haciendo preguntas específicas acerca de la intención de la persona de entrar a los Estados Unidos y cuánto tiempo va a estar acá y todo lo demás.
Entonces, la persona, si ellos determinan que la persona de repente vino con un pasaje de venida nada más y no compró un pasaje de ida, o de repente tienen su teléfono o trajo tarjetas que dicen, oh, feliz viaje, te deseo una buena vida allá en ese país al que vas, etcétera, ellos lo regresan y pueden cancelar la visa. Pero también ellos toman la declaración de la persona. Entonces, si la persona dice, por ejemplo, no, yo nunca quiero vivir en los Estados Unidos y yo me voy en 5 días, me regreso a mi país, etcétera, eso lo pueden usar también a la hora de la entrevista. Entonces, hay que ser muy cuidadosos con la información que se da y la manera en que se plantean las cosas. Pero sí, en general, las personas que entran de esa forma pueden cambiar su estatus en los Estados Unidos. Gracias. Nada. Muy importante ser asesorado. Es importante saber dónde ir para información. Ustedes son los que saben. Sí, definitivamente una cosa que sucede mucho es que la persona escuchó de alguien, que alguien le dijo, que el hermanito le dijo, que el primito le dijo, y entonces a veces de repente la información es real, pero otras veces puede causar muchos problemas. Entonces lo más importante es que si tienen preguntas, vayan a las personas que realmente sabemos. Y también siempre pensar que otra cosa que sucede son los notarios. Un notario público no es lo mismo que un notario en nuestro país, en nuestros países de origen. Entonces, un notario público acá básicamente está simplemente para, ¿cómo se dice? Para constatar. Para constatar, sí. Las firmas, para comprobar, ¿verdad? Firmas, sí. Comprobar. Un notario no va a dar consejo legal, ni llenar documentos, ni decirte nada. Entonces también hemos tenido muchos clientes que lamentablemente han sido, le han pagado a alguien, a un notario por documentos y que nunca le han hecho nada. Entonces, muy importante tener eso en cuenta. Lorena, ¿y las clases de inmigración están haciendo por Zoom ahorita o cómo se están haciendo? Sí, se están haciendo. ¿Qué planes se tienen? Nuestra coordinadora de educación, Jennifer Smith, ella se ha adaptado muchísimo. Entonces ahora las hace por Zoom, por WhatsApp, por FaceTime, por Facebook Messenger, lo que sea, ella se adapta. Wow. Sí, y por lo general son más o menos de 1 hora. Y realmente ella es bastante flexible y trata de acomodar a las personas como que en un mismo grupo de gente para las clases o hace clases individuales. Ok. Perfecto. Lorena, yo tengo otra pregunta, pero acerca de traducción de documentos. ¿Ustedes cómo están manejando? Si una persona necesita que un documento sea traducido, ¿envía la copia, o sea, se envía una foto o cómo están manejando esa parte? Sí pueden enviar un scan o incluso nuestra oficina está cerrada al público, pero nuestro coordinador de ingresos, Iván, está en la oficina. Entonces, siempre y cuando, si la persona de repente no tiene un escáner y no puede enviarnos eso al correo electrónico, la persona puede ir a la oficina siempre y cuando se comunique con él con anticipación. Y él simplemente toma la traducción de la persona. Generalmente está lista más o menos en 1 semana, dependiendo de la cantidad de documentos. Nosotros cobramos $35 la página por las traducciones. Y las de español están listas mucho más rápido. Hay otros idiomas que cuesta un poco más. Claro. Lorena, hay una pregunta en el chat también. ¿Quiénes son las personas indocumentadas que no son elegibles para cambiar su estatus? Y Liliana, quiero como aclarar, usted está hablando sobre como las categorías, como la gente quien entraron sin inspección, la gente quien quedaron pasado de la fecha de vencido de su visa, esas cosas. Sí. Okay, voy a dejar a Lorena explicar. Okay. Este es un tema muy amplio. Claro. Generalmente, personas que entraron a los Estados Unidos a través de la frontera y entraron en paracaídas, en un carro y no les dieron autorización directa de entrar, no tuvieron que mostrar su pasaporte, etcétera. Esas personas tienen más dificultades de cambiar su estatus en los Estados Unidos. Hay
por ejemplo, una persona que se casa con un ciudadano americano, pero cruzó la frontera, esa persona igual tiene que salir de los Estados Unidos y tener su entrevista fuera de los Estados Unidos. Entonces, realmente alguien que entra con una visa de turista o con un permiso que está sellado, de hecho, los servicios de inmigración piden prueba de eso. Tienes que mostrar la copia de tu pasaporte, donde está el sello, la copia de tu visa, la I-94 que muestra tu entrada a los Estados Unidos. Esas personas tienen más opciones dentro de los Estados Unidos sin tener que salir. Pero también personas indocumentadas que entraron por la frontera de repente tienen posibilidades humanitarias como casos de asilo, de la visa U, que es de víctimas de algún robo, o también las visas para víctimas de violencia doméstica, por ejemplo. Ese tipo de visa humanitaria, sin importar si tú entraste por la frontera o no, o si te entraste con autorización, eso como que se les olvida y te permiten cambiar tu estatus acá. Entonces realmente es como que muy, depende de si entraste, pero también quién te está pidiendo, básicamente. Espero que eso haya respondido la pregunta. Sí, no, sí, buenísima información. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? ¿Algo más que quisieran saber? Yo tengo una pregunta. Sobre DACA, ¿qué tal está? ¿Ustedes hacen lo de Advance Parole? ¿Y qué tal está ese proceso? ¿Es recomendable? ¿No es recomendable? Nosotros sí lo hacemos, sí llenamos esas aplicaciones. Realmente, como todo es discrecional y depende del oficial de inmigración que te está entrevistando, ¿verdad? Pues depende del oficial de inmigración dejarte entrar o no. Y esa definición de discreción a mí me molesta un poco porque realmente es de cómo se sienta el oficial ese día. Entonces, yo siempre recomiendo, si no tienes que salir, no lo hagas. Sí, obviamente hay cosas que suceden, un familiar falleció, realmente necesito ir o algo así. Entonces, bueno, es una emergencia, toma el riesgo. Pero si no lo tienes que hacer, no lo hagas, porque no sabemos si el oficial de inmigración se paró con el mal pie y no ha tomado café y simplemente le caíste mal y dijo no vuelves a entrar. Entonces, sí están siendo aprobados. Nosotros no hemos sometido ninguno últimamente, pero hemos visto que cuando se reabrió todo el DACA completamente, empezaron a aprobarlos y la gente ha logrado entrar a los Estados Unidos nuevamente, pero es discreción, entonces sí tienen que ser muy cautelosos. Y también que con el DACA pues tú tienes que demostrar que es algo... no como que, quiero irme de vacaciones por 5 días, tiene que ser algo de un familiar o algo de estudio, etcétera. Entonces, simplemente ser cautelosos. ¿Y cuánto tiempo es recomendable ir si uno se fuera a ir? ¿O todo depende de la situación? Sí, pero también para la mayoría de las cosas, tú no deberías estar más de 6 meses fuera de los Estados Unidos, porque eso rompe la continuidad de tu estadía aquí, de tu vida en los Estados Unidos. Incluso para personas que tienen una green card, si pasas más de 6 meses, puedes tener muchos problemas. Entonces, obviamente, menos de 6 meses, pero también depende de la situación específica, qué es lo que vas a hacer, porque si es algo, como una escuela o algo así, pues ellos pueden ser más abiertos a dejarte estar más tiempo por fuera. Claro. Y no necesariamente tiene que irse al país de origen, se puede ir a cualquier otro país. No, puede ser otro país, sí. Bueno, muchas gracias. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? ¿Le gustaría hacerle a Lorena, Michelle? Aquí estamos. Mucha información. Pero pues igual si tienen alguna pregunta o quieren contactarse con ellos nos dieron la información. Y pues contactarlos también, cualquier cosa más privada. Usualmente estos temas de inmigración son un poco más, tenemos que tener un poco más cuidado porque hay mucha información y pues es mejor tal vez contactarlos a ellos directamente. Y si pudiera agregar algo, también sería, no necesariamente usted tiene que pensar que, tengo opción y voy a ir a hablar con ellos. De repente quieren ver
si hay alguna opción, simplemente tener una conversación y evaluar, porque muchas veces las personas no saben, y hemos tenido personas incluso que ni siquiera saben que adquirieron la ciudadanía por uno de sus padres y han estado viviendo en los Estados Unidos indocumentados cuando ya son ciudadanos, por ejemplo. Entonces realmente la conversación, usted no sabe qué opciones tiene, pero la conversación realmente podría traer algo. O de repente nosotros entonces diríamos, no, realmente no veo ninguna opción ahora, pero estos son los pasos que usted debería seguir y mantener, y esta es la evidencia que debe recoger, y así se mantiene seguro, etcétera. Pero esa conversación nunca está de más. Claro. También tenemos muchas conexiones con muchos non-profits y negocios, compañías en el condado y alrededor. Si alguien viene y no hay opción para recibir nuestros servicios, también Lorena, Emma o nosotros en la oficina podemos brindar información sobre otras cosas y hacer referencias. Perfecto. Yo tengo una pregunta, pero no, hay otra antes. Dice, bueno, estaban haciendo una pregunta sobre el DACA y si hay otras opciones además del DACA. Dice, yo tengo otras opciones aparte del DACA. Sheila, me encantaría que nos llames y tengamos una cita, pero sí puedo decir que en general, de repente si una persona o un menor de edad no es elegible para DACA, hay algunas otras opciones que aunque son un poco, que pueden tardar un poco más, podrían ser posibles, pero realmente depende de cada persona y de la situación de cada persona. Entonces, realmente lo que deberíamos hacer es tener una conversación privada donde podamos evaluar qué otras opciones puedas tener. Sí. Gracias. Yo quisiera preguntar cuáles son, lo había notado, ¿Cómo puedo ser voluntaria? Supongamos que alguien esté interesado en ser voluntario, ¿qué se necesita? ¿Hay un proceso de entrevista o solo eso? Sí. Michelle, ¿quieres hablar? Sí, tenemos un voluntario quien es el director o coordinador de voluntarios. Tenemos un formulario en nuestro sitio de web donde dice volunteer y pueden aplicar, pero realmente no es una aplicación, solo queremos un poco de información de cada persona, en qué categorías se interesa, ser traductor, intérprete, ayudar con donaciones materiales, que tenemos un pequeño proyecto ahora con como una tienda de donaciones para distribuir a la comunidad, gente que necesita muebles o ropa o jaquetas, botas, cosas para niños, etc. También si alguien tiene una especialidad que no tenemos en el equipo de BIC, y porque somos muy pequeños hay muchas cosas que no tenemos experiencia. Si alguien quiere brindar, no sé, su especialidad de social media o tecnología, algo así, siempre estamos abiertos a ver qué ofrece la gente y qué quieren hacer. Excelente. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Y si tienen alguien último chance para alguna otra pregunta, que antes de que no se nos acabe el tiempo, pero súper buenísima la información. Aprendí mucho. Pensé que era un equipo más grande. Wow. Me dejaron sorprendida. Realmente las únicas quienes están legalmente elegibles para brindar información legal es Lorena, Emma pronto y Hillary, quien es un voluntario, y Hillary es la directora original del BEC de 1997. Ella es quien habla ruso. Pues, sí, porque ustedes tienen conexiones con bastantes comunidades diferentes, ¿no? No solamente la latina, también. Sí, porque todo originalmente cuando empecemos era porque la Fundación de Judíos de los Berkshires tenía un programa para los refugios de Rusia que estaban llegando de Rusia buscando trabajos y una vida mejor. Y eso es porque empezaron el programa de BIC
y desde ahí empezó a llegar gente de otros países y ahora tenemos gente, aparte de Latinoamérica, la segunda población más grande es de África Oeste, Oh, Ghana, Ivory Coast. buenísimo. Súper bien. Bueno, tengo otra pregunta, sí, aparte de pronto de migración, es, ¿continúan con las asistencias financieras para las familias, don Michelle? ¿Para seguir con qué? Disculpa. Para la asistencia financiera, el dinero que Ah, estaban dando. Sí, tenemos un gran proyecto por el tema de COVID para brindar ayuda de pagos de renta, de gas, electricidad, comida, cosas para los niños, depende en qué necesita la gente, pero el programa de ayuda financiera es para la gente quien no tiene documentos porque no están elegibles para recibir dinero del gobierno. Y, por ejemplo, lo que tú dices de las cosas para niños, si hay personas que deseen hacer donaciones, ¿qué deben de hacer? Como de ropa de niños o cosas así, ¿ustedes están recibiendo? Sí, estamos tratando para distribuir más ahora porque tenemos más que 2,000 artículos de sí. Nuestro gimnasio, que no es nuestro, que ni está en nuestro contrato de la renta de St. Stephen's, la iglesia donde estamos, está llenísimo hasta el tope con cosas. Pues ahora preferamos que la gente toma donaciones materiales y no nos da por ahora porque no tenemos más espacio ahora. Pero en el futuro sí. Bueno, de pronto, si ustedes quieren, Michelle, o sea, yo soy María, la persona que trabaja con Working Cities. Perfecto. Ok, genial. Mucho gusto. Mucho gusto. Por ejemplo, nosotras tenemos pues los contactos, ¿cierto? Por WhatsApp. Y cuando las personas tienen algo, se toman fotos y se envían y se colocan allí. Entonces se envían fotos y si las personas están interesadas, pues las personas se comunican con nosotros. Si quiere, de pronto pudiésemos hacer eso, ayudarlas de esa forma. Perfecto, genial, me encantaría. Voy a poner el correo de Emma, quien es la ayudante de... Ya, yo tengo el correo de Emma. Ok, perfecto. Ay, qué lindo, me encanta. Gracias. Súper, súper chévere, qué bonito, todas estas ayudas. Bueno, y si no tenemos ninguna otra pregunta, entonces les agradecemos mucho por toda la información, por todo lo que hacen por nosotros, yo me acuerdo desde que llegué aquí, siempre hablaban del Berkshire Immigrant Center, han ayudado a mi familia muchas veces. Ahorita, cuando estaba chiquita, no tenía mucha plata, no tenía muchas cosas que dar, pero pues hoy en día ya trato de tal vez colaborar un poco más y valoro mucho todo lo que ustedes hacen. Me parece genial, genial, genial. Y pues que sigan ayudando y muy bonito todo lo que hacen. Muchas Muchísimas gracias por la invitación. Y pues una de las cosas que siempre pueden hacer, si no pueden donar, si no tienen la capacidad de hacer eso, es recomendar a la gente que vaya y nos vea. Si conocen a alguien que creen que necesita el servicio, simplemente que vengan y hablen con nosotros y así también nos están ayudando. Así que muchísimas gracias por la invitación y también felicidades por todo lo que están haciendo. Ha sido increíble lo que han hecho en tan poco tiempo y no me puedo imaginar lo que va a suceder en más meses. O sea, están... en Venezuela decimos que están llenas de furia, pero no es esa mala, sino esa de como poder hacer las cosas y eso es lo que ven ustedes. Así que felicidades. Oh, gracias, qué linda. Bueno, gracias a todas. Entonces nos estamos hablando, nos estamos viendo. Gracias por todo. Bueno, Buenas Tengan buena noche. Buen fin de Un buen fin de semana. semana. Gracias. Chao. Chao. ¿Alguien tiene alguna pregunta antes de que cierre
Gracias por unirse, chicas.